¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en las bulliciosas calles de la antigua Roma, respirando el mismo aire que grandes emperadores, filósofos y artistas? Esta extraordinaria civilización no solo dejó una huella en la historia de la humanidad, sino que moldeó fundamentalmente la forma en que vivimos hoy, desde nuestras leyes y sistemas de gobierno hasta nuestra arquitectura y arte en el mundo occidental. La vida cotidiana de los romanos era drásticamente diferente de nuestro día a día moderno, presentando una compleja red de costumbres y tradiciones que variaban según tu posición social. Si eras un patricio adinerado o un plebeyo común, un ciudadano libre o un esclavo, un hombre respetado o una mujer, e incluso dependiendo del periodo específico del vasto imperio en el que viviste. Ahora examinaremos la vida cotidiana de los romanos y entenderemos cómo esta civilización se convirtió en un pilar esencial de la historia humana. En la Roma antigua, la familia representaba el cimiento fundamental de la sociedad, con una estructura jerárquica bien definida y rigurosa. El paterfamilias, figura paterna dominante, ejercía autoridad absoluta sobre todos los miembros familiares, incluyendo esposa, hijos y esclavos. Su poder era tan extenso que, en los inicios de la República, ostentaba incluso el derecho legal sobre la vida y muerte de los miembros de la familia, una prerrogativa que, afortunadamente, fue volviéndose más simbólica con el paso de los siglos. Las mujeres romanas, aunque legalmente subordinadas a los hombres, desempeñaban funciones cruciales en la administración doméstica. Eran las principales responsables de la educación inicial de los hijos y de la gestión completa del hogar, desde la supervisión de los esclavos hasta el control de las finanzas domésticas. Con el desarrollo de la sociedad romana, fueron conquistando gradualmente más autonomía, llegando a participar activamente en la vida pública y ejercer diversas profesiones, como comerciantes, farmacéuticas e incluso administradoras de propiedades. El sistema educativo romano reflejaba claramente las disparidades sociales de la época. Las familias acomodadas invertían fuertemente en la educación de sus hijos, contratando tutores especializados, principalmente de origen griego, que ofrecían una formación integral en retórica, filosofía, literatura y matemáticas. En contraste, los niños de familias menos privilegiadas tenían acceso solo a una educación básica rudimentaria, frecuentemente limitada al aprendizaje de lectura y cálculos simples. Cabe destacar que la realidad demográfica era severa. La expectativa de vida no superaba los 35 años, con índices alarmantes de mortalidad infantil y complicaciones fatales durante el parto, que representaban un riesgo constante para las mujeres en edad reproductiva. Roma enfrentó desafíos de urbanización sin precedentes para su época, siendo una de las mayores metrópolis antiguas del mundo. La división social se reflejaba claramente en la vivienda. La élite disfrutaba de mansiones lujosas conocidas como domus, construcciones espaciosas con patios internos, jardines y abundantes habitaciones. En contraste directo, la población más pobre vivía hacinada en insulae, verdaderos rascacielos de la antigüedad que podían alcanzar los 6 o 7 pisos. Estos edificios frecuentemente estaban construidos con materiales baratos y poco resistentes, representando un riesgo constante de derrumbe e incendio para sus habitantes. A pesar de estas disparidades habitacionales, Roma se destacó por su infraestructura urbana revolucionaria. La ciudad desarrolló un sistema hidráulico extraordinario, una red de acueductos que transportaba agua por decenas de kilómetros, garantizando el abastecimiento tanto de residencias particulares como de numerosas fuentes públicas. Igualmente impresionante era su sistema de saneamiento, centralizado en la Cloaca Máxima, una obra maestra de la ingeniería antigua que aún hoy existe bajo las calles de Roma.
Este sistema de alcantarillado no solo mejoró las condiciones sanitarias de la ciudad, sino que también ayudó a prevenir inundaciones y epidemias que asolaban otras grandes ciudades de la época. La alimentación en la Roma antigua era un reflejo profundo de las divisiones y desigualdades sociales que permeaban la sociedad. Las clases menos favorecidas subsistían principalmente con una dieta básica, compuesta por cereales como trigo y cebada, diversos tipos de vegetales cultivados localmente, y pan, que era distribuido gratuitamente en algunas épocas a través del sistema de pan y circo. En marcado contraste, las clases privilegiadas organizaban elaborados banquetes que podían durar horas, sirviendo platos sofisticados preparados con especias raras, importadas de Oriente, una variedad impresionante de carnes exóticas y vinos añejados de las mejores regiones del imperio. La comida principal del día, conocida como cena, ocurría en el período de la tarde, típicamente entre las 16 y 18 horas, constituyendo un momento significativo de congregación familiar, donde los miembros se reunían no solo para alimentarse, sino también para compartir y discutir los acontecimientos del día. Es interesante notar que muchos ingredientes que hoy consideramos fundamentales en la cocina italiana moderna, como tomates, pimientos, patatas y naranjas, eran completamente desconocidos para los romanos antiguos, pues fueron introducidos en Europa solo después de las grandes navegaciones y el contacto con las Américas. El ocio ocupaba un papel central en la vida de los antiguos romanos, reflejando una sociedad que valoraba profundamente el equilibrio entre las obligaciones cotidianas y el tiempo libre para el entretenimiento y la socialización. Las mañanas se dedicaban tradicionalmente a los negocios y quehaceres profesionales, mientras que las tardes se transformaban en momentos vibrantes de recreación y convivencia social. El Coliseo romano se destacaba como uno de los principales escenarios de entretenimiento, diseñado para impresionar y entretener al público con espectáculos de violencia, gloria y grandiosidad. Con capacidad para 50.000 a 80.000 espectadores, el anfiteatro albergaba diversos eventos que capturaban la atención de las masas y reflejaban el poderío de Roma. Las luchas de gladiadores eran los eventos más populares. Estos guerreros, generalmente esclavos, criminales o prisioneros de guerra, luchaban por su supervivencia en enfrentamientos mortales. Ocasionalmente, ciudadanos romanos libres se ofrecían como voluntarios para estas luchas en busca de fama o fortuna. Los gladiadores utilizaban diversos tipos de armaduras y armas, desde espadas hasta tridentes y redes. La supervivencia en múltiples batallas podía resultar en la conquista de la libertad, simbolizada por una espada de madera. Las venaciones, cacerías con animales exóticos como leones, tigres, osos y rinocerontes, eran otro espectáculo notable. Estos animales, traídos de varias regiones del imperio, se enfrentaban a cazadores profesionales, venatores, o luchaban entre sí, simbolizando el dominio romano sobre la naturaleza y los territorios conquistados. Los ciudadanos disfrutaban de una impresionante variedad de espectáculos públicos, desde las electrizantes luchas de gladiadores en el Coliseo hasta las emocionantes carreras de carruajes en el Circus Maximus, que albergaba más de 150.000 personas. Este último, uno de los mayores centros de entretenimiento de la Roma antigua, se dedicaba principalmente a las carreras de vigas, pero también acogía cacerías, juegos públicos y desfiles triunfales. Complementando estas atracciones, había representaciones teatrales que mezclaban drama y comedia. Los baños públicos, verdaderas maravillas arquitectónicas, servían como centros de socialización completos, donde personas de todas las clases sociales podían bañarse, ejercitarse, relajarse, discutir política y hacer negocios, funcionando como auténticos clubes sociales de la antigüedad. La religión ejercía una influencia en todos los aspectos de la sociedad romana, abarcando desde las deliberaciones estratégicas en el ámbito político-militar
hasta las prácticas cotidianas más elementales. Los romanos eran profundamente religiosos y seguían un sistema politeísta que abarcaba una amplia gama de dioses y espíritus. Sus prácticas religiosas tenían origen tanto en las tradiciones locales de la península itálica como en las influencias posteriores de culturas como la griega y la etrusca. Los romanos desarrollaron un politeísmo sofisticado, manteniendo relaciones complejas con diversas deidades. Entre las más prominentes estaban Júpiter, el rey de los dioses, Marte, dios de la guerra, y Venus, diosa del amor y la belleza. La religión se organizaba en torno a un panteón liderado por la tríada capitolina, Júpiter, Juno y Minerva. Estos dioses poseían templos dedicados, donde sacerdotes oficiales conducían sus ceremonias. Paralelamente, los cultos domésticos ejercían un papel fundamental. Los romanos veneraban a divinidades protectoras de sus casas y familias, como los lares y los penates, además de los espíritus ancestrales. Los rituales incluían oraciones, sacrificios y ofrendas regulares. Los festivales religiosos marcaban el calendario romano con celebraciones importantes, como las Saturnales, dedicadas al dios Saturno, y las Lupercales, un rito de fertilidad. Cada festividad incluía procesiones, juegos y rituales específicos para honrar a los dioses. Paterfamilias, como autoridad máxima del hogar, tenía la sagrada responsabilidad de conducir los cultos domésticos, manteniendo viva la tradición de venerar a los lares, espíritus protectores del hogar, y preservar la memoria de los antepasados a través de rituales específicos que fortalecían los lazos entre las generaciones pasadas y presentes. La jornada laboral en la Roma antigua variaba según múltiples factores como la posición social, la ocupación específica y el período histórico. El ritmo de las actividades laborales estaba fundamentalmente determinado por los ciclos naturales, con especial atención a los patrones estacionales y la disponibilidad de luz solar a lo largo del año. Los trabajadores rurales, que constituían una parte significativa de la población activa, iniciaban sus actividades con los primeros rayos del sol y permanecían en sus tareas hasta el crepúsculo, dedicándose a una variedad de labores agrícolas esenciales, incluyendo la preparación del suelo, la siembra cuidadosa de semillas, el mantenimiento constante de los cultivos y la crucial cosecha de los productos. Durante la temporada invernal, se observaba una natural reducción en el volumen de trabajo agrícola, principalmente debido a las condiciones climáticas adversas que limitaban las actividades al aire libre. En el entorno urbano, la organización del trabajo presentaba características distintivamente diferentes. Artesanos y comerciantes desarrollaban sus actividades en talleres especializados o mercados concurridos, siguiendo una rutina más rígidamente estructurada, que generalmente comenzaba en las primeras horas de la mañana. Un aspecto interesante de la vida comercial romana era la costumbre generalizada de cerrar los establecimientos durante el periodo más caluroso de la tarde para un intervalo de descanso, retomando las actividades al final del día, una práctica que se volvía aún más pronunciada durante los meses de verano. En marcado contraste, los esclavos, que representaban una porción sustancial de la fuerza laboral romana, enfrentaban una realidad laboral considerablemente más rigurosa, con horarios y tareas estrictamente determinados por sus propietarios, ejecutando un espectro extremadamente amplio de actividades que variaban desde servicios domésticos cotidianos hasta trabajos físicos extremadamente exigentes, con prácticamente ninguna autonomía sobre sus rutinas o periodos de descanso. La estructura económica romana, aunque ofrecía algunas posibilidades restringidas de movilidad social a través del éxito en el comercio o de una carrera militar destacada, estaba profundamente cimentada en el sistema esclavista. La esclavitud no era solo una característica marginal, sino un elemento fundamental que sostenía toda la economía del imperio. Los esclavos desempeñaban un papel crucial en prácticamente todos los sectores de la sociedad romana, realizando una impresionante variedad de funciones que abarcaban desde los servicios domésticos más básicos en las residencias de las familias adineradas hasta el trabajo arduo
y especializado necesario para la ejecución de los grandiosos proyectos de construcción civil y desarrollo de la infraestructura pública que caracterizaban al Imperio Romano. La vida en la Roma antigua estaba marcada por extremos. La riqueza y la pobreza coexistían, mientras las innovaciones surgían incluso con grandes diferencias sociales. La sociedad romana, a pesar de sus claras divisiones, logró crear avances importantes en tecnología y cultura. Sus obras de ingeniería, como acueductos y sistemas de alcantarillado, establecieron estándares que perduraron miles de años. Las costumbres y prácticas romanas influyeron fuertemente en las sociedades futuras. ¿Te gustó nuestro video? Esperamos que sí. Para más contenidos históricos como este, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más curiosidades históricas detalladas, análisis profundos y discusiones interesantes sobre diferentes períodos y civilizaciones. Tu participación es muy importante para que podamos seguir produciendo contenido de calidad.